antes de que Cristiano gritara ¡sí! Y mucho antes del en el Bernabéu, hubo un mexicano que fue insultado por sus raíces y aún así logró con sus hazañas que 80,000 personas se levantaran de sus asientos con sus chilenas. Ese hombre era Hugo Sánchez, el pentapichichi, el niño de oro, el macho, el sacamuelas del gol. ¿Con qué vamos a vencer a la caries? Hoy vamos a revivir la historia infravalorada de Hugo Sánchez en el fútbol, su paso de Pumas a conquistar España, el ego del fútbol, el mexicano que se merece un balón de oro, pero realmente ¿aún importa el balón de oro? No lo necesita, puso a México en el mapa. Ojalá salieran más jugadores de México como él. Donde la gente no sabe de México, dicen México, Hugo Sánchez. Y cayó bocas desde inicio a fin en su etapa blanca. Y porque la gente lo pidió, esta es la historia del mexicano que, gracias a su esfuerzo inquebrantable, confianza ciega y fe en sí mismo, destacó y triunfó en el equipo más grande, más exigente y con más presión del mundo, el Real Madrid. Pichichi quiere decir pinche chilango ching. ¿Qué huele? ¿Cómo están? Aquí Mau, o mejor conocido como el Nodal que habla de fútbol, y si estás comiendo, bono appetit. Pumas al Atlético. Hugo Sánchez debutó en Pumas UNAM en 1976 y desde el inicio mostró que estaba hecho de doble tortilla y pastor negro. Seria la cosa. Con los universitarios ganó 2 títulos de liga, una Conca Champions y hasta se graduó de odontólogo. Por si las chilenas no funcionaban, tocaba poner brackets. Mi respeto sinceramente, un hombre con disciplina, y lo digo en serio. Cuando tenía 14 años y terminaba de entrenar con la selección olímpica juvenil, Hugo se quedaba con su hermana Gerlinda, gimnasta olímpica, para desarrollar las acrobacias que lo ayudaron mucho con sus goles soñados. Para varios jugadores, su gol más bonito en toda su carrera es su chilena, pero para Hugo se convirtió en su pan de cada día. Al punto que no hay una cifra exacta de cuántas metió en su carrera. Hay fuentes que dicen que Hugo Sánchez anotó entre 35 y 38 goles de chilena a lo largo de su carrera, con 12 esos goles siendo con el Real Madrid. Hugo Sánchez me gustaría mucho tener su chilena. La chilena es una jugada emblemática de su carrera, pero hay un gol que lo es todo, el que le marcó al Logroñés en 1988. Ese tanto no solo es considerado uno de los goles más hermosos de la historia de la liga, sino que fue la obra maestra de la Huguina. Más adelante platicaremos a detalle de este hermoso gol. En 1981 da el salto al Atlético de Madrid, donde jugó 4 temporadas, disputó 111 partidos, metió 54 goles, levantó la Copa del Rey en 1985, hasta se llevó su primer trofeo Pichichi como máximo goleador de la liga, y el Barça lo hizo de nuevo. En la temporada 83-84, Hugo estuvo a nada de convertirse en jugador del Barcelona. Uno que hubiera cambiado la historia del Barça. Yo fiché, firmado a Hugo Sánchez. Fiché. Hubo cena privada, champaña cara. Tal vez no. Fuimos después de firmar a celebrarlo a un restaurante mexicano. Y un acuerdo verbal con Joan Gaspar y Minguella. Pero al parecer se firmó en una tortilla que alguien se comió. Yo soy mexicano, puedo decir ese chiste. ¿Nunca tuviste una oferta del Barça tú? ¿Del Barça no tuviste oferta? Sí. Estuve así de firmar con el Barcelona. Pero apareció el técnico Terry Venables, que prefirió a su paisano escocés Steve Archibald en lugar del mexicano. Un error que al Barça le costaría caro. La llegada de Hugo al Madrid. ¿Quieres ver algo del otro mundo? Fue puro cine. El Atlético, su club, no quería vender a su estrella al eterno rival. ¡Qué perro oso! Así que idearon una jugada maestra para evitar el escándalo con la afición y con los socios. El Atlético lo vendió de vuelta a Pumas por 200 millones de pesetas. Pesetas, suena a dinero de un videojuego. Que la conversión a euros es de 1.2 millones de euros. Y 11 días después, los Pumas lo revendieron al Real Madrid por la misma cantidad. La jugada era perfecta. El Atleti evitaba la venta directa, Pumas ganaba dinero en el camino y el Madrid conseguía el delantero que necesitaba. Con el fichaje,
Hugo renunció a sus 15% de comisión, aplicó la de quédense con el cambio y el 15 de julio de 1985, Hugo Sánchez, con el 9 en la espalda, firmaba por 5 temporadas con el Real Madrid para hacer la punta de la lanza de la Quinta del Buitre. Pero ¿quiénes eran la Quinta del Buitre? La Quinta del Buitre fue un grupo de canteranos del Real Madrid que marcaron una época en los años 80 y recordemos que en ese tiempo no se podía tener a 27 franceses en la plantilla. El nombre viene de Emilio Butragueño, apodado El Buitre, que era la gran figura del grupo. Los 5 eran Emilio Butragueño, delantero y símbolo del grupo, Manolo Sánchez, defensa central, capitán, líder, Michel González, centrocampista con gran técnica, Martín Vázquez, mediocampista elegante, el cerebro del equipo, Miguel Pardesa, extremo, aunque fue el único que no permaneció tanto en el Madrid porque se fue al Zaragoza. Y digamos que fue reemplazado con, claro, Hugo Sánchez. El 1 de septiembre de 1985 llegó el esperado debut contra el Real Betis. Fiel a su costumbre, Hugo marcó su primer gol oficial con la camiseta blanca para ganarlo 2-1. Pero en el mismo partido, el árbitro lo expulsó por protestar. Gol, voltereta, expulsión y victoria. Todo en 90 minutos. Digamos que es un resumen perfecto de su carácter explosivo. ¿Con qué vamos a vencer a la caries? Si marcar y ser expulsado en su debut fue duro, lo que vino después fue todavía más complicado. En los años 80, el fútbol europeo era muy cerrado con los jugadores latinoamericanos. En los estadios los recibieron con insultos racistas. Muy raro en España, demasiado raro. No vine acaba de sacar un documental que habla de racismo que sufrió en Valencia en 2023. No lo vi. Inicialmente, a principios de los años 80, la regla era que solo los equipos solo podían tener a 2 jugadores extranjeros. Les comparto un poquito de cultura. A partir de la temporada 85-86, la misma cuando llegó Hugo al Real Madrid, la regla se modificó ligeramente para permitir un cupo de 2 jugadores extranjeros no comunitarios. En otras palabras, todavía los lugares eran mucho más exclusivos, porque ahora solo contaban los que no eran europeos. Eso hacía que fichar a Hugo fuera un riesgo enorme. Competía contra cracks de Brasil o de Argentina por apenas 2 lugares. Que el Madrid eligiera a un mexicano significaba que lo veían al nivel de los mejores del mundo. Y sí, vaya que respondió a los insultos con goles. Al final de la temporada ya era Pichichi con 22 goles y campeón de liga. Pasó de ser un experimento a ser una estrella del equipo. Se convirtió en un símbolo cultural, un mexicano que no solo jugaba en Europa, y tristemente es lo que hoy aplaudimos a nuestros mexicanos que juegan. Bien, juegas en Europa, sí, sino que brillaba en el club más exigente del mundo y era la estrella. ¡Viva la marca que te parió, Bozance! No vamos a negarlo, el propio Estadio Bernabéu al principio lo recibió con dudas, pero toda la fanaticada le terminó aplaudiendo sus chilenas. El mayor ejemplo de esto fue el gol de chilena de Hugo Sánchez a Logroñés. El 10 de abril de 1988 no fue solo un gol, fue una obra de arte y un acto de poesía en el campo. A ver, ¿qué día es hoy, Pablo? 10 de abril. ¿Y qué celebramos el 10 de abril? Michel recibió la pelota por la banda derecha, levantó la mirada y mandó un centro pasado, alto, incómodo y muy lejos del punto de penalti. Para cualquiera era inalcanzable, pero para Hugo era la oportunidad perfecta. De espaldas la portería no dudó, se lanzó en el aire y de chilena la conectó directo al ángulo. El portero ni la olió, la red se sacudió, el Bernabéu explotó y Hugo lo celebró como una típica maroma, como si fuera un gol más, pero no, era distinto. Los pañuelos blancos ondeaban en las gradas, 80,000 personas gritando su nombre. Esa no fue una chilena más, fue la chilena. El gol que la afición lo bautizó como Señor Gol. La pelota por la izquierda, Hugo se desmarca, viene el centro, Hugo se levanta, ¡golazo de Hugo!
señor. El gol de Hugo Sánchez contra el Logroñés. El show merengue y los números imposibles. ¿Quieres ver algo del otro mundo? Con el debut turbulento superado, Hugo se convirtió en el líder de la Quinta del Buitre y construyó un gran legado de 1985 a 1990. El Madrid de Hugo ganó 5 ligas consecutivas, un dominio absoluto. A nivel personal, Hugo fue un monstruo. En la 85-86, 22 goles. Pichichi. 86-87, 34 goles. Pichichi otra vez. 87-88, 29 goles. Tercer Pichichi. 89-90, 38 goles. Pichichi y bota de oro europea. ¿Pero en qué mundo vives? Estás frente al campeón mundial. Tú. En la prevención del sarro. Esos 38 goles fueron legendarios, muchos de ellos al primer toque sin dejar que el balón tocara el césped. Tijeras, cabezazos, voleas de maciza, de buche, de lengua, lo que quieras. Hugo con el Real Madrid también levantó la Copa de la UEFA, una Copa del Rey y 3 Supercopas de España. En total, 4 pichichis con el Madrid y la histórica bota de oro que lo reconoció como el mejor goleador de toda Europa. Legado eterno. En México la fiebre por Hugo fue inmediata. Televisa transmitía los partidos del Real Madrid y cada domingo millones de familias se sentaban frente a la tele para ver a Hugo. Les voy a platicar una historia que no se le he contado a Hugo. Cuando yo tenía 10 años, con uno de los mejores amigos, veíamos los partidos del Real Madrid. Una generación entera de mexicanos se hizo merengue gracias a él. Por eso, hoy en día escuchas a tu papá o abuelo decir con orgullo: yo le voy al Madrid por Hugo. La salida oficial de Hugo Sánchez del Real Madrid en 1992 no fue sencilla ni gloriosa. Estuvo marcada por el declive en su rendimiento debido a las lesiones y a un creciente conflicto con la directiva. ¿Qué recuerdo tiene de Leo Benacker? Porque usted dijo: se me están inflando las amígdalas y hubo un portazo, sanción. Y el entonces entrenador Leo Benacker tuvo una pérdida de protagonismo. Tras la temporada de los 38 goles, las lesiones comenzaron a afectarlo. Su ritmo goleador bajó y el club empezó a buscarle un reemplazo. Su último partido oficial fue contra el Deportivo de La Coruña. Fiel a su estilo, se despidió marcando un gol de la victoria en el Bernabéu, 2-1. Las cosas se pusieron tan tensas que ni siquiera hubo una despedida digna. Hugo se fue del Real Madrid sin homenajes, sin aplausos, solo con rumores de sanciones y broncas internas flotando en el aire. ¿Sí? Que el enfrentamiento que tuve con Benacker fue el causante de que por dignidad, o él o yo. El reconocimiento tardío. Pasaron 5 años desde que Hugo dejó el Madrid y por fin llegó el reconocimiento que se había ganado a punta de goles. Era 1997, el Santiago Bernabéu estaba lleno hasta el último asiento. Hugo volvió a enfundarse la camiseta blanca, esa que convirtió en símbolo, y saltó al campo junto a las leyendas con las que había compartido su época dorada. Y como si el tiempo no hubiera pasado, Hugo hizo lo suyo, metió 3 goles, un hat-trick para recordar quién era el jefe del área, cada anotación con su sello y cada celebración con esas maromas que ya eran marca registrada. Pero el momento más brutal llegó al final, el estadio entero de pie, los mariachis sonando por los altavoces y Hugo dando su última vuelta olímpica. Fue el cierre perfecto, el adiós que se merecía el hombre que convirtió cada chilena en historia. Un buen aficionado debe tener una boca sana. Y para eso, Cres Pro Salud. Pero que tú no anunciabas... Sí, pero me cambié a Cres